Buenas tardes, profesoras y compañeros. Hoy les presentaremos el caso clínico sobre pancreatitis aguda. Nuestro grupo está conformado por Francisco Andaur, Rocío Carrasco, Valentina Fuentes, Karen Mancilla, Noelia Montesinos, Valentina Méndez y quien les habla, Evelyn Flores. Resumen caso clínico. Paciente, mujer de 32 años, hospitalizada hace 12 días en la unidad de cuidados intensivos por presentar cuadro de un día de evolución caracterizado por epigastralgia no irradiada, la cual no cede con administración de ranitidina. Presenta un estado de deshidratación grado 3, CIRS y dolor severo. Como antecedentes de importancia presenta obesidad y dislipidemia en manejo con lovastatina 20 mg por día y gemfibrocilo irregularmente. Y desde hace 12 años planifica con anticonceptivos orales. Al examen físico de ingreso, como hallazgo relevante, se encontró paciente somnolienta, taquicárdica, taquipnéica, deshidratada. Su tensión arterial era de 114/70, su frecuencia cardíaca de 105 por minuto, la frecuencia respiratoria de 28 por minuto, su saturación de 90% con FiO2 al 28%, su IMC es de 32.5. El abdomen se encontraba blando, doloroso de la palpación en el epigastrio y se hace diagnóstico de pancreatitis aguda severa secundaria a hipertrigliceridemia. Se le indica reposo absoluto, régimen cero, toma de exámenes de coagulación, triglicéridos, amilasa, glicemia, hemograma a las 12 horas. Administración de oxígeno para saturar mayor a 93%, omeprazol 40 gramos endovenoso, meropenem 500 mg endovenoso cada 8 horas, bomba de infusión de insulina 2 unidades por hora, heparina 800 unidades por hora por PIC, suero glucosado al 5%, 2500 ml cada 24 horas. Epidemiología. Se informa que la incidencia anual de pancreatitis aguda es de 4 a 50 por 100.000 habitantes de Estados Unidos. Los hombres y las mujeres se ven igualmente afectados. En todo el mundo, la incidencia de pancreatitis aguda oscila entre 50 y 80 por 100.000 habitantes. En la mayoría de los casos, la pancreatitis aguda es leve y autolimitada. Sin embargo, alrededor del 20% de los pacientes con pancreatitis aguda experimentan complicaciones graves con un alto riesgo de mortalidad. En Chile, de acuerdo a un reciente estudio liderado por el Dr. Soltánberger del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la incidencia de pancreatitis aguda en nuestro país es de 28 a 72 casos por 100.000 habitantes por año, mientras la prevalencia de la pancreatitis crónica es de 6 a 100.000 habitantes. Las causales de pancreatitis aguda son de origen biliar, alcohólica, metabólica y el consumo de drogas. Respecto de la fisiopatología, en la pancreatitis aguda ocurre una inflamación del páncreas ocasionando dolor en nuestro paciente, lo cual caracterizamos como la epigastralgia. Tenemos que la causa inicial de la pancreatitis se genera dentro del ácido pancreático. Este daño se puede ocasionar por toxinas, como los fármacos o el alcohol etílico, o infecciones, como lo pueden ser una bacteria o un virus. El avance de esta patología puede llegar a producir una isquemia microvascular y una obstrucción de los ácidos pancreáticos, continuando con el daño general del órgano. Las células acinares se encuentran dentro del ácido pancreático y estas sintetizan las enzimas pancreáticas, conduciéndolas al retículo endoplasmático rugoso, es decir, el RER, o al aparato de Golgi. Antes de continuar, es necesario explicar que un acino es el símil de la palabra racimo. Por lo tanto, un acino pancreático es un conjunto de células pancreáticas que van a tener la forma de un racimo. Dentro del páncreas encontramos mecanismos que impiden la activación de las enzimas pancreáticas dentro del mismo. Sin embargo, estos mismos mecanismos pueden desencadenar una inflamación del páncreas. Algunos de estos mecanismos van a hacer que las enzimas se almacenan en forma de gránulos decimógenos y también se secretan de forma inactiva, que la enzima que activa los zimógenos se encuentre fuera del páncreas. Esta enzima se va a llamar enteroquinasa duodenal, que las células acinares que producen inhibidores de la tripsina, como la serina proteasa, sea un inhibidor de tipo casal tipo 1, y finalmente que el gradiente de presión favorezca el flujo del jugo pancreático hacia el duodeno. Se determinó que la pancreatitis se causa por la activación de las enzimas dentro del órgano, indicándonos que esto es un agente causante y no resultante. En un comienzo se creía que la activación de las enzimas dentro del páncreas sucedía por la pancreatitis y no que era el causante de la pancreatitis.
El principal responsable de la inflamación del hígado, por los dos factores antes mencionados, es el daño que se causó en el acino, ya que se estimula la síntesis de citoquinas teniendo un aumento de las sustancias proinflamatorias, generando una respuesta exagerada. El descontrol que va a generar esta respuesta exagerada causa una respuesta del sistema inmunitario, pudiendo generar una necrosis hepática y luego la muerte del órgano de nuestro paciente, lo que terminaría en una extracción quirúrgica. La pancreatitis aguda va a tener diferentes fases. En una primera instancia tenemos la fase intracelular, que ocurre por el aumento desproporcionado en el calcio citosólico por factores tóxicos y estrés celular. Tenemos la fase intraacinar, que se desencadena estrés oxidativo, que en conjunto con la lesión mitocondrial y el estrés que se generó en el retículo, se ve favorecida la necrosis, la apoptosis y la autofagia, los cuales son etapas en el crecimiento celular. La fase pancreática favorece la liberación de citoquinas, lo que desencadena la infiltración pancreática, provocando un sistema de recontrol positivo. Y finalmente, tenemos la fase sistémica y síndrome de disfunción orgánica múltiple. Es la última fase y es provocada por la extensa respuesta inflamatoria pancreática, ya que conlleva anormalidades en la coagulación, un aumento de endotelina, activación plaquetaria, entre otros. Finalmente tenemos que existen algunos factores vasculares donde la vasodilatación se ve comprometida, junto con el aumento de macrófagos y eosinófilos, provocando la inflamación hepática y el mal funcionamiento de este órgano. El síntoma cardinal es el dolor abdominal. La mayoría de los pacientes con pancreatitis aguda presentan un dolor en el epigastrio intenso y de inicio agudo, generalmente sin prodromos y rápidamente alcanza una intensidad máxima. Se mantiene con intensidad de media alta generalmente unos días. Es característica la radiación al hipocondrio izquierdo y al dorso, provocando el clásico dolor en barra o en cinturón. Aproximadamente un 90% de los pacientes asocian náuseas y vómitos. Estos pueden ser profusos y biliosos en las primeras 48 horas. Otros síntomas que también pueden aparecer son el latido rápido del corazón e inflamación y sensibilidad en el abdomen. Los medios de diagnóstico para la pancreatitis son los siguientes: la historia clínica del paciente, un examen físico, las pruebas de laboratorio y las pruebas de diagnóstico por imagen. Dentro de las pruebas de laboratorio tenemos el análisis de sangre, en donde se buscan las altas concentraciones de amilasa, lipasa, glucosa y las altas concentraciones de lípidos en la sangre. También los signos de infección o inflamación de los conductos biliares, el páncreas, la vesícula biliar o el hígado. También se busca el cáncer de páncreas. En las pruebas de diagnóstico por imagen encontramos la ecografía, tomografía computarizada, la resonancia magnética, la ecografía endoscópica y la prueba de función pancreática. El tratamiento de la pancreatitis puede ir desde la administración de medicamentos hasta la cirugía, pero esto va a depender del tipo de pancreatitis y también de las indicaciones médicas. Con respecto a la pancreatitis aguda leve, esta generalmente desaparece en unos días con reposo y tratamiento, pero sin embargo, si la pancreatitis es más grave, el tratamiento podría incluir lo siguiente. Cirugía. El médico puede recomendar una colecistectomía para extirpar la vesícula biliar en caso de que la pancreatitis sea producida por cálculos biliares, y también una colangiopancreatografía endoscópica, que los médicos la utilizan ya sea para tratar la pancreatitis crónica o la aguda, y combina la endoscopia esofagastroduodenal y las radiografías para tratar el estrechamiento o la obstrucción del conducto biliar pancreático por cálculos. En el tratamiento de la pancreatitis crónica, este suele ayudar a aliviar el dolor, mejorar el funcionamiento del páncreas y controlar otro tipo de complicaciones. Primero tenemos administrar medicamentos y vitaminas. El médico puede darle comprimidos de enzimas para ayudar con la digestión o vitaminas NIH External Link, A, D, E y K si el paciente tiene mala absorción, y también puede administrar inyecciones de vitamina B12 en caso de que el paciente también las necesite. Luego tenemos el tratamiento para la diabetes. La pancreatitis crónica puede generar diabetes. Si el paciente tiene diabetes, el médico junto con su equipo deben trabajar en un plan alimenticio y de medicamentos para luego monitorear su glucosa en sangre. Y por último también tenemos la cirugía. El médico la puede recomendar para aliviar la presión o obstrucción
del conducto pancreático o también para extirpar la parte dañada o infectada del páncreas. En caso de que los pacientes no reaccionen a otros tratamientos, también se puede optar por la extirpación completa del páncreas seguido por un trasplante de islotes. En las siguientes diapositivas hablaremos sobre el tratamiento farmacológico aplicado a nuestro paciente. A continuación hablaremos sobre la lovastatina, el cual es un fármaco hipocolesterolemiante y una lactona que es convertida rápidamente por hidrólisis en el beta-hidroxiácido, el cual es un potente inhibidor de la HMG-CoA reductasa. La lovastatina tiene un nivel escaso de absorción, pero este aumenta cuando es administrado con alimentos. Su concentración plasmática máxima se alcanza después de 2 a 4 horas de su administración. La dosis de este fármaco se excreta con un 10% en la orina, mientras que un 83% se excreta en las heces. La lovastatina retrasa la producción de colesterol en el cuerpo para disminuir la cantidad que se puede acumular en las paredes de las arterias y bloquear el flujo sanguíneo al corazón, cerebro y otras partes del cuerpo. En nuestra paciente, su efecto terapéutico es aportar en la prevención de un infarto, ya que cursa por un cuadro de obesidad y una dislipidemia. Este fármaco generalmente se tolera bien. La mayoría de las reacciones adversas observadas han sido leves y transitorias, pero de todas formas se pueden presentar efectos como dolor abdominal, diarrea, náuseas, calambres musculares, mareos. En raras ocasiones se presentaron casos de miopatía y rhabdomiólisis. Existen efectos adversos graves en los que encontramos debilidad muscular, fiebre, orina de color oscuro, ictericia en piel y ojos, sarpullido, dificultad para respirar, inflamación del rostro y entre otros. La única interacción que presenta este fármaco es con el gen fibrosilo, que se asocia a la miopatía y rhabdomiólisis que puede llevar a tener una falla renal aguda. Su vía de administración es oral. Existen tabletas con acción regular, las cuales usualmente se ingieren 1 o 2 veces al día con comidas, pero también tenemos las tabletas de acción prolongada, la cual se ingiere 1 vez al día a la hora de acostarse. Seguiremos con el gen fibrosilo, el cual es un fármaco antihiperlipidémico que se absorbe bien en el tracto gastrointestinal con una biodisponibilidad próxima al 100%. Pero esta se ve afectada con la presencia de alimentos y es por esto que se debe ingerir 30 minutos antes de las comidas. Su nivel plasmático máximo se alcanza después de 1 o 2 horas de la administración y el volumen de distribución en el estado de equilibrio es de 9 a 13 litros. Su excreción ocurre en un 70% en la orina, mientras que un 6% en las heces. El gen fibrosilo es un regulador lipídico, el cual estimula la lipólisis periférica de VLDL y kilomicrones. Aumenta las subfracciones de HDL2 y HDL3, así como las apolipoproteínas A1 y A2. También puede acelerar la eliminación del colesterol desde el hígado y aumentar la excreción de colesterol en las heces. A nuestra paciente es importante disminuir los niveles de triglicéridos con la finalidad de disminuir la posibilidad de una acumulación de colesterol LDL en las paredes arteriales, desencadenando un posible infarto. Los efectos adversos gastrointestinales son los más frecuentes. Algunos son el dolor abdominal, dispepsia, vómitos, diarreas, colestasis con ictericia. También con el uso de este medicamento se han presentado pruebas de función hepática elevadas. Así como existen efectos gastrointestinales, también tenemos efectos sobre el sistema nervioso. Estos son dolor de cabeza, mareos, somnolencia, visión borrosa, depresión mental e impotencia. La interacción que tiene es con el medicamento lovastatina, que como mencionamos anteriormente, juntos producen miopatía y rhabdomiólisis. Además, aumenta el ABC de la lovastatina en un 280%. La vía de administración de este fármaco es oral, solo se debe ingerir por la noche y se debe iniciar con una dosis de 900 miligramos por día. Antes de empezar este tratamiento se deben controlar enfermedades como el hipotiroidismo y diabetes, y los pacientes deben seguir una dieta hipolipemiante estándar. Clasificación. El omeprazol pertenece a la familia de los antiulcerosos. En la farmacocinética, en su distribución, el volumen de distribución es aparentemente en sujetos sanos, aproximadamente 0,3 por kilo de peso corporal. Su metabolismo ocurre completamente por el sistema citocromo expresado polimórficamente. En la excreción ocurre alrededor del 80% de una dosis. El omeprazol se excreta como metabolismo en la orina y el resto de las heces, principalmente la secreción biliar.
En la farmacodinamia inhibe la secreción de ácido en el estómago a través de un mecanismo de acción altamente selectivo. Este se une a la bomba de protones en la célula parietal gástrica, inhibiendo el transporte final al lumen gástrico. El efecto terapéutico es que inhibe la secreción del ácido en el estómago. En un comienzo se consideró necesario, puesto que la paciente cursaba una epigastria, atribuir un daño en la mucosa causando que el ácido estomacal tuviera contacto en el músculo del estómago. Los efectos adversos de este medicamento pueden ocurrir en diferentes tipos, como a nivel dermatológico, que pueden ocurrir erupciones y prurito; a nivel musculoesquelético, en casos aislados pueden ocurrir astralgia, debilidad muscular y mialgia; a nivel sistema central y periférico pueden ocurrir cefalea y raramente mareos, somnolencia, insomnio; a nivel del sistema gastrointestinal puede ocurrir diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, náusea y vómitos. En las interacciones medicamentosas se ha reportado que el omeprazol altera los niveles de absorción, retrasando la eliminación del diazepam, la fetoatiina y la warfarina. La administración de este fármaco es por vía oral o endovenosa. Los contenidos educativos es que el omeprazol se debe tomar una media hora antes del desayuno con agua o con zumo de limón. Nunca se debe tomar el omeprazol con refrescos, bebidas o con leche. El omeprazol no se debe administrar con alimentos debido a que la absorción del omeprazol disminuye. Meropenem. Este fármaco se clasifica como un antibiótico beta-lactámico. Farmacocinética. Absorción. En individuos sanos, la semivida media plasmática es de aproximadamente 1 hora. El volumen de distribución medio es de 0,25 litros por kilogramo y el aclaramiento medio es de 287 milímetros por minuto a 250 mg. Distribución. La unión a proteínas plasmáticas promedio de meropenem fue del 2% e independiente de la concentración. Metabolismo. Se metaboliza por hidrólisis del anillo beta-lactámico, generando un metabolito microbiológicamente inactivo. Excreción. El 70% de la dosis se excreta inalterada en 12 horas a través del riñón. Farmacodinamia. Es un bactericida, inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana en bacterias gram positivas y gram negativas, ligándose a proteínas de unión a penicilina. Efecto terapéutico. El efecto terapéutico que se desea en este caso es respecto del diagnóstico de pancreatitis aguda, puesto que existía una taquicardia y proteína C reactiva alta, lo que se puede asociar a una infección de necrosis pancreática, donde está recomendado un tratamiento con meropenem, el que ayuda a eliminar la bacteria que genera la inflamación. Efectos adversos. Los más frecuentes, que alcanzan el 1% de los pacientes, son diarrea, náuseas, vómitos, cefalea, prurito, rash, apnea y constipación. Interacciones medicamentosas. Se ha reportado una disminución de ácido valproico en los niveles sanguíneos al ser administrado con agentes carbapenémicos. Administración. La presentación de este fármaco es en frasco ampolla de vidrio que contiene 500 miligramos de meropenem. Su forma farmacéutica es un polvo estéril utilizado para inyección o infusión endovenosa. La administración intravenosa se realiza mediante la reconstitución del frasco ampolla o 1 gramo con agua para inyectables. Posteriormente se agita hasta disolver y dejar reposar hasta que quede transparente. Contenidos educativos. Diluir correctamente el medicamento en el vial, según la norma, antes de administrar el medicamento por enfermero. Administrar cada 8 horas a las 9, 17 y 1 de la mañana por vía endovenosa por enfermero. Después de la administración, evaluar síntomas de alarma, principalmente náuseas, vómitos, estreñimiento y dolor por enfermero. Heparina, perteneciente a la familia de los anticoagulantes. En la absorción, cuando se administra por vía intravenosa o intraarterial, presenta una biodisponibilidad del 100%, mostrando su actividad anticoagulante de manera inmediata. En la excreción, la semivida de la eliminación de la heparina es variable y una dosis dependiente de 30 minutos para la dosis de 25 y 2,5 horas para la dosis de 400. La eliminación es renal, generalmente en forma de metabolitos. Farmacodinamia. Neutraliza la trombina evitando la conversión de fibrógeno a inhibidor fisiológico de antitrombotina.
proviene de la formación de un coágulo, establece la inhibición del factor estabilizador de la fibrina. Efecto terapéutico. La heparina reduce la coagulación sanguínea, especialmente inhibiendo la trombina, por lo tanto interactuando entre la cascada de coagulación. En relación con el paciente, ésta sufre una formación de coágulos, la cual son riesgo potencial, en conjunto a la titilipidemia y el sobrepeso que sufre, por lo que es vital importancia eliminar el riesgo sobre la formación de RAMS. Las reacciones más frecuentes en la heparina sódica son las hemorragias, las cuales son dosis dependientes y derivadas de la acción farmacológica del medicamento. Interacciones medicamentosas. La heparina sódica puede prolongar el tiempo de la protrombina. Por ello, cuando se administre heparina sódica con dicumarol o warfarina sódica, si se desea obtener un tiempo de protrombina válido antes de tomar una muestra de sangre, deberán dejarse pasar al menos 5 horas después de la última dosis intravenosa o 24 horas después de la última dosis subcutánea. En sustancias, administración. La heparina puede ser administrada por vía intravenosa, también se puede administrar por vía intraarterial y subcutánea. Jamás se debe administrar por vía intramuscular, puesto que tiene alta probabilidad de generar hematomas locales. En el contenido educativo se debe administrar el medicamento todos los días a la misma hora y según la dosis correspondiente indicada por el médico. De esta manera vamos a prevenir la aparición de moretones de color gris azulado. En caso de que ya lo esté presentando, estos pueden disminuir en la zona de dolor. Bomba de insulina. La clasificación es hormona, la farmacocinética. Su absorción es rápida por el tejido adiposo subcutáneo y la corriente sanguínea, con un tiempo promedio de acción de 30 minutos. Se distribuye ampliamente en todo el cuerpo, se inactiva a nivel hepático y renal. La insulina es filtrada y reabsorbida por los riñones. El 10% que se administra es excretada en la orina. La farmacodinámica. Facilita la absorción de la glucosa e inhibe simultáneamente la producción hepática de la glucosa. Efecto terapéutico. La bomba de insulina nos permite entregar una dosis controlada y constante de insulina al paciente. La insulina va a permitir el ingreso de glucosa a las células, de forma que los diferentes sistemas corporales puedan recuperar la homeostasis y una adecuada nutrición a nivel celular. Las RAMS. El mayor riesgo es de aumento de peso. También tenemos riesgo de cetoacidosis diabética. Si la bomba no funciona correctamente, riesgo de infección o irritación de la piel en el sitio de la aplicación. Las interacciones medicamentosas. Las siguientes sustancias pueden aumentar la necesidad de insulina del paciente: los anticonceptivos orales, las tiazidas, los glucocorticoides, hormonas tiroideas, simpaticomiméticas, hormonas del crecimiento y danazol. Los contenidos educativos. Explicarle a la paciente que la bomba debe de estar conectada a las 24 horas del día. Educar a la paciente acerca de que la bomba funcione bien, que el catéter esté bien colocado y que no contenga burbujas en su interior, que la zona de inserción no esté roja ni dolorosa y que el reservorio de insulina no se haya acabado. Y también debemos explicar a la paciente que deberá estar dispuesta a controlar su ingesta alimentaria y deberá de cumplir las órdenes médicas. Bueno, seguiremos con los cuidados. Evaluar constantemente el nivel de conciencia del paciente mediante la escala de Glasgow. Esta permite medir el nivel de conciencia de una persona y se emplea durante las 24 horas siguientes al episodio. Evalúa 3 parámetros, los cuales son la capacidad de apertura ocular, la reacción motora y la capacidad verbal. También tenemos educar al usuario en términos que él pueda entender de qué trata la enfermedad y los cuidados que se realizan para esta patología. Es importante explicarle al paciente su enfermedad y entregarle información adecuada para dejar en total conocimiento y tranquilidad de lo que ha sucedido, evitando de esta manera estrés, nerviosismo o miedo. La seguridad de los pacientes es definida por la Organización Mundial de la Salud como la ausencia de riesgo o daño potencial asociado con la atención sanitaria. Administrar oxígeno para saturar mayor a 93% a las 9 horas por enfermera. La fundamentación. La oxigenoterapia, es decir, el uso terapéutico del oxígeno, consiste en su administración a concentraciones mayores de las que se encuentran en el aire ambiente, con las intenciones de tratar o prevenir las manifestaciones de hipoxia, consiguiendo con esto un aumento de la presión parcial del oxígeno, aumentando la concentración de oxígeno y revertir el mecanismo compensatorio del cuerpo que se produce, por ejemplo la taquicardia, la hiperventilación, las alzas de presión, entre otras, por la falta de oxígeno. También realizar balance hídrico una vez al día a las 12 horas por enfermera.
El balance hídrico se define como el estado de equilibrio del sistema biológico en el cual la cantidad de entrada del agua del organismo se iguala al total de la salida. Es decir, el contenido de agua se mantiene constante entre los ingresos y los egresos. La ingesta y la pérdida de líquidos son compensados a diario en un organismo funcional. A pesar de esto, en ciertas ocasiones o bajo algunas condiciones, puede existir un desajuste del equilibrio de diversas gravedades. Controlar la ingesta de líquidos y la eliminación de los mismos según balance hídrico. El agua cumple un rol fundamental en nuestro organismo. Es el componente mayoritario de las células del cuerpo. Funciona como amortiguador en las articulaciones y transporta nutrientes. Se encarga de retirar las sustancias de desecho provenientes de las células. También tenemos controlar los electrolitos plasmáticos cada 4 horas por enfermera. La adecuada concentración de electrolitos en la sangre es vital para el mantenimiento del equilibrio osmótico en el organismo. Es por esto que, dado el mecanismo que tiene agua y los solutos al pasar a través de las membranas celulares de forma activa y pasiva, las concentraciones específicas de los líquidos y electrolitos son necesarios para que ocurra el metabolismo celular en el organismo. Por ello, el estado de hidroelectrolítico de un paciente afecta a todos los sistemas. De acuerdo al caso, la paciente estaba cursando un cuadro de deshidratación, por lo que es de suma importancia evaluar las cantidades de los electrolitos, como el sodio y el potasio, ya que sin esto no se encuentra en valores normales, podría traer múltiples complicaciones para el organismo, entre ellas el daño renal. Control de signos vitales cada 6 horas por enfermera. Los signos vitales representan las funciones fisiológicas y vitales de las personas. Entre estos encontramos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, la presión arterial, la oximetría y el dolor. Y los valores van dependiendo de persona a persona. En la necesidad de nutrición tenemos que realizar control de peso, cálculo de IMC el 20 de diciembre a las 20 horas. La paciente tiene un grado de obesidad tipo 1, lo que es un gran problema para su patología. ¿Qué padece? Puesto que esto puede ser uno de los factores que la llevaron a padecer estos acontecimientos que tiene ahora. El mantener un registro de control de peso de los pacientes permite poder realizar los cálculos de IMC, lo que puede conllevar a clasificarlo dentro de las categorías que tiene el IMC. El IMC se usa como una herramienta de detención, pero este no diagnostica la grasa corporal ni la salud del individuo. Los siguientes cuidados de enfermería son: controlar la ingesta de líquidos y la eliminación de los mismos según balance hídrico. El agua cumple un rol fundamental en nuestro organismo. Es el componente mayoritario de las células del cuerpo. Funciona como amortiguador de las articulaciones, transporta nutrientes y se encarga de retirar las sustancias de desecho provenientes de las células. Es debido a lo anterior que mantener la hidratación resulta de vital importancia para un buen funcionamiento del organismo. Controlar electrolitos plasmáticos en 4 horas por enfermera. La adecuada concentración de electrolitos en sangre es vital para su mantenimiento. De acuerdo al caso, la paciente estaba cursando un cuadro de deshidratación, por lo que es de suma importancia evaluar las cantidades de electrolitos como el sodio y el potasio, ya que si estos no se encuentran en valores normales podría traer múltiples complicaciones para el organismo, entre ellas daño renal. Y por último, controlar los signos vitales cada 6 horas a las 9, 15, 21 y 3 de la mañana o SOS por enfermera, que nos permitirá detectar posibles cambios que indiquen alguna alteración real o potencial en su estado de salud. La pancreatitis aguda tiene un buen pronóstico, puesto que es una patología con una duración inferior a 7 días, en donde la inflamación de la estructura suele pasar con un tratamiento antibiótico si la inflamación es debido a una infección bacteriana, como sospechamos que es nuestro caso. Cabe recalcar que existe la posibilidad de una complicación de la pancreatitis, siendo necesaria la extirpación quirúrgica del órgano, puesto que este se termina necrosando al no poder obtener los nutrientes suficientes mediante la irrigación sanguínea. Esta patología se reconoce como pancreatitis aguda grave o PAC. Respecto a los pacientes que cursaron por una pancreatitis aguda, deben regular su dieta y el consumo de bebidas alcohólicas, ya que el descuido de estos factores aumenta 3 veces más las posibilidades de recaer en la condición.
Se estima que las tasas de supervivencia entre los 10 y 20 años son de un 70% y un 45% respectivamente para los pacientes que cursen con esta patología. Conclusión. La pancreatitis aguda es una enfermedad que de manera simple se define como la inflamación súbita del páncreas, la cual puede ser producida debido a que el órgano, además de producir insulina y glucagón, produce otro tipo de enzimas las cuales se vuelven activas dentro del órgano provocando daño del tejido. La causa, en el caso de nuestra paciente, es debido a una infección bacteriana, por lo que será tratada con antibióticos. Mediante el proyecto investigativo que se ha realizado, se logró recabar información con respecto a las diversas causas que producen un cuadro de pancreatitis aguda, su sintomatología y el tratamiento correspondiente, además de su pronóstico y medios de diagnóstico. En esta diapositiva se encuentran nuestras referencias bibliográficas.